No, yo recuerdo eso como si estuviera viviendo ese momento con total, con la arena. Yo veo el lodo, veo el desespero de mis hijos, veo el desespero mío, el de mi esposo bregando a ver cómo salimos, todo, todo, todo. Yo siento miles de cosas, sentimientos tan encontrados, exactamente como está sucediendo ahora. Que dicen que el volcán está botando cenizas, que los vulcanólogos decían que no iba a pasar nada. El día amaneció muy gris, gris total. Pero nosotros decíamos que era eso. De hecho, nosotros como a las 7 antes de entrarnos a cerrar las puertas, recogimos arena, de esa arena que estaba cayendo, y las con mi esposo ceniza, con arena. Y yo le dije a mi esposo que era eso, y entonces digo, recoja esto en una bolsita y mañana vamos a la universidad y vamos y la llevamos a ver qué es. No, como no pasaba nada, eso tipo como 8 de la noche, pasó el carro de bomberos y con la de la policía diciendo que no pasaba nada, que mirara, que era que se había crecido el río, que no, que estaban solamente los aledaños al río, que no saliéramos, que tapáramos con sábanas o con toallas húmedas las ventanas, que para que no nos entrara esa ceniza ni nada de aquí. Pues nosotros hicimos caso, nos quedamos encerrados. Pero en el momento en que ya nos acostamos era como tipo 9, 9:30 de la noche. Casi bien estaba, mi esposo se quedó viendo partido. Y me fui y me acosté con ellos porque ellos tenían un examen para el núcleo de los niños. La niña no porque era floja, pero bien para estudiar y ella lo pasaba era pegada al papá. Entonces ella decía que ella quería ser la servicieta del papá y lo pasaba con él. Entonces tenía 7, Astrid, ella tenía 7 años y el papá decía, ay, no forcemos la niña, pobrecita está pequeña. Entonces, si los niños que edad tenían los 9, pero ya estaban más mayores, estaban entrando a quinto. Y eran Jesús Edwin e Ison Alirio, que eran los gemelos. Astrid, que ellos los gemelos de por sí tenían 9 años. La niña tenía, Astrid Elena tenía 7 años. Y luego estaba el chiquitín de la casa, del pequeñito de la casa que es Edward, y iba a cumplir 2 años. La tragedia fue el 13 de noviembre y Edward cumple el 24 de noviembre, ¿no? Nos acostamos porque yo les dije que tenían que madrugar porque tenían que ir a la escuela a estudiar. Y ellos, pues sí, ellos como de por sí se fueron a acostar, pero ellos revoltearon mucho para irse a dormir. Cuando ya tipo 11:45 más o menos de la noche. Eran las 11:45 porque cuando yo fui a mirar el reloj y que me golpearon la puerta y pero ¿quién es tan tarde? Estaban golpeando, me golpearon la puerta pero durísimo y salí yo de que quien golpea tan duro. Eran las 11:45 de la mañana. Me dicen que la vecina de la esquina, que era doña Linda la que me estaba diciendo, y yo alcancé a oír la voz de ella que me decía, Enigma, salga, salga, que se desbordó el río. Pero nunca me dijo que había sido el volcán. Es que nosotros no nos dijeron que era el volcán. Al abrir las puertas, en este espacio que era donde estaba el taller, dejamos la moto acá, porque el taller era así, todo lo que abarcaba la parte de todo eso así, y era muy grande. Aquí teníamos la moto y mi esposo me dijo, mientras yo alisto la moto, aliste los niños, si montes y ni montó los niños primero en la moto. Que le montaríamos a salir todos montados en la moto porque pues él sí estaba pagando el carro, pero se lo entregaban como al mes. Ok, teníais la moto. Y ahí y me iba a montar cuando yo abrí la puerta, él me dijo, cuando yo monte los niños, usted abre para que se monte y nos vamos. Yo tenía cargado a Edward. Y cuando yo salí, que ya vi todo eso, vi que los carros y el ganado que estaba venía de este lado, venía y tomaba a los niños, o sea, venían en estampidas, ganado huyendo de la... Pero el ruido era insoportable, era un ruido espantoso, era ensordecedor, de miedo, era de miedo. Es que no sé, yo nunca he podido describir ese ruido de tan feo que se escuchaba, porque tanto como la luz, no había luz. La luz se fue justo antes de que la subestación de centrales se toteó y se fue la luz. Esta vez totalmente, cuando ya estaban montados en la moto a punto de salir, ya estaba en la oscuridad sorpresivamente y no entendemos el por qué, Rafa. La moto no prendió. Pues ya se había ido la luz, ya no había. Y nosotros salimos y en ese momento estaba mi vecino que era el de acá, sí, que era el compadre. Y yo salí y vi que él estaba montado en un jeep, sí. Y yo le dije, compadre, me lleva a los niños y dijo, no, no hay espacio. No te creo. Entonces yo me puse brava con él, porque ellos se volvieron a sacar una plata y unas joyas porque se iban para, la familia de él estaba en la sierrita, que arriba de Lérida. Okay. Entonces a mí me dio rabia porque no me llevó a mis hijos. Sí. Pero él se fue
pero tampoco él pudo salvarlo, sí, ni se salvó él, solamente se salvó el hijo mayor de él. Los alcanzó la avalancha en la 18 ahí por donde está ahorita, que pasa toda los carros. La moto no arranca, el vecino se niega a ayudar, sigue con los hijos, y en ese momento, ¿qué sucede? Cierro la puerta, porque ya ves que viene una vez, ya vi que el ganado se quería como meter y los carros, entonces yo cerré la puerta y luego no habías visto el lodo. No, es que yo no vi lodo, sino solamente la estampida y los carros y todo eso que se estaba llevando y estaban montándose por encima de los niños, volaban, huyendo. Entonces, pero aún no veías el lodo. No, yo no vi lodo. Entonces le dije a los niños y a mi esposo, entonces subámonos a la terraza, y yo me fui. Sí. Yo salí corriendo y me fui a abrir la puerta del patio y él también dice, vaya al fondo, vaya. Entonces sales al patio, vayamos a la terraza. Y cuando mi esposo me dice que salgamos por ese lado y que nos subamos, sí, se viene la puerta y le quebra la mano. Ahí es cuando llega el lodo, y ya no cierra la puerta y no me dejaba abrir. Es que el lodo llegó, pegó y en el momento que le quité la tranca, yo paso ahí, dio la vuelta y pum, le cortó la mano, le partió el brazo a mi esposo. Entonces me dijo, ay, se me partió la mano, entonces yo saqué el pañuelo y me lo amarra. Yo cogí, le saqué el pañuelo y le amarré la mano. Si la intentaste, yo la amarré y se la apreté y entonces saqué las velas, saqué fósforo, saqué todo eso y no sabía cómo salir de ahí y nos subimos y yo le dije a los niños, súbanse a la cama. O sea, por este lado tenías pegada la entrada principal a la clase, por este lodo y por este también el lodo. O sea, por ahí había una estampida de ganado y de gente y por aquí ya el lodo ya estaba avanzando. Y este lado ya venía y me daba casi a la rodilla. Y entonces retrocedí y los devolvemos de allá y vamos hacia la última habitación que teníamos una cama y lo poquito que tenía ahí. Y llego hasta allá y subí los niños a la cama. Le dije, súbanse a la cama. Sí. Cuando yo les digo súbanse a la cama, ellos no alcanzan a subir. Ellos se alcanzan a subir, entonces yo los empujé, los ayudé a subir y el lodo comenzó ya después a subir, pero mi esposo no subió, ni la niña tampoco, quedaron por debajo de la cama, debajo a un lado con el lodo, y el lodo iba subiendo, cuando nos subió ya estábamos tapados de lodo, ya el lodo comenzó a subir, pero eso fue en menos de nada. Yo creo que eso, lo que nos sucedió a nosotros no sucedió en horas, ni mucho menos, sino fue rápido, ¿sí? Fue cuando ya comenzamos a ver de que ya estábamos enterrados. Yo tenía a Edward y los niños de la mano. El lodo me llegó acá a la cumbamba. Edward lo tenía hacia este lado. Bueno, como estaba hacia este lado, Edward no alcanzó a comer lodo. Los niños sí se taparon. Ellos quedaron tapados, pero antes de que de que ellos murieran, ellos me decían que tenían mucho miedo. Ellos me decían, mamá, tengo miedo, tengo miedo. Yo les decía, no hablen, no hablen, no hablen. Pero yo no los soltaba. Ellos eran agarraditos de la muñeca, de esta parte de mi mano, ambos. Y yo con Eduardo alzado acá, mi esposo con la niña y con la mano partida. Un momento sentimos que todo nos echó hacia un rincón. Algo nos echó hacia un rincón y las paredes quedaron, las vigas quedaron atravesadas y no los pudo dejar mover. Ya nos movimos de ahí. En el momento en que quedamos atrapados ahí, yo ya comenzó a subir más el lodo y allá quedó. Ay, o sea, los tú. No, es que yo no entiendo cómo llegó esa cocina entera allá. Se veía la vajilla, se veía la licuadora, se veía todo. De hecho, tenía hasta las ciclas con que él corría, se me quedaron encima. Todo eso me quedó. Y más bien comencé a sacar todo eso, porque todo se quedó, porque él colgaba las ciclas a este lado del portón, porque teníamos el portón por donde entrábamos nosotros para no entorpecerle la tapicería y nosotros no entrábamos por ese lado. Y los 6 arrinconados contra una esquina con el techo amenazando a que os ahogara el lodo. Cuando de un momento levantó, yo no sé qué levantó, y se reventaron esas tejas. Se reventó las tejas y sentí que me clavó algo por acá y era como la puntilla. Y de hecho todavía tengo un chichón que es una puntilla del que no, la puntilla no, pero sí tengo el chichón ahí que nunca se me ha desvanecido, pero sentiste que se clavó. Y yo después fue que comencé a soltarlo así y ya lo solté, pero luego ya comenzó a decir y comencé a hundirme. Pero yo sí pensé que me estaba hundiendo para ahogarme con mi hijo, entonces yo llegué y ahí como las tejas estaban amarradas, yo me comencé a amarrar de acá y me sostuve de acá amarrada para que como un lodo no me chupara. El lodo lo chupaba, no, día a día nos chupaba el lodo, te iba absorbiendo hacia el fondo, yo como si fueran arenas movedizas. Exacto, eso era como una arena movediza, igual, una arena movediza. 9 de la mañana él aún está vivo. Tus hijos, mis hijos ya estaban muertos, los gemelos y la niña, porque la niña yo no la veía. Estaba detrás de ti, enterrada total, porque la tenía a un lado.
Pero el de yo le preguntaba por la niña y él me decía, no, yo tengo la niña aquí de la mano. O sea, él nunca soltó la niña de la mano. No puede tener un trabajo estable, que siempre pues que por la pierna lo sacan, que siempre que por una cosa u otra. Porque Edward, perdóname, yo sí. Porque Edward ese jueves en la mañana se lo llevó un helicóptero. Un muchacho que llegó ahí me lo ayudó a sacar porque yo le dije que me lo ayudara a sacar, que el muchacho de la Cruz Roja se lo quería llevar al tetero. Porque él me pedía tetero, claro. Y lo entregué, pero a Edward cuando lo llevaba al helicóptero así por allá hecho, le salía el chorro, veías que iba sangrando, y se le volaba la sangrecita y era por acá a estos lados. Y ahí tu marido estaba ya, y él lo miraba, y decía, el único que decía, ay, mis hijos, mis hijos. Entonces yo le, sí, sí, mis hijos. Y llegó el día, me siento maluco, me siento maluco. Y llegó y se agachó la cabeza y ahí murió. Me quedé sola, ya yo le rogaba que se despertara porque yo pensé que estaba dormido. Yo le decía, despierte, no me dejes sola, no me dejes sola, no me dejes sola. Pero no lo volví a sentir más. Él muere. La niña hay un momento en el que sale del lodo. No. La niña y no, yo la saco, comienzo a desenterrarla. Es cuando yo ya la encuentro a ella, porque ya de tanto desencabar, yo la encuentro a ella y encuentro que la cabeza está degollada. Te la encuentro que está cortada, degollada y está en esta posición contra la pared. Ella quedó así con los ojitos abiertos, lo mismo que los niños quedaron abiertos, los ojitos rojos, pero yo cuando la veo a ella, yo veía que como que con los ojitos ella pedía como auxilio, no sé, era algo raro. Y ella quedó así, pero yo tenía mucho lodo, entonces como yo había hecho una brechita así como de agua, y yo nada, yo me lo limpiaba la cara y le limpié, le comenzaba y le echaba agua así, y fue cuando eso le chorrió por acá y me di cuenta que la niña estaba ya. Ahí fue donde yo me di cuenta que la niña fue la primera que murió. Yo sí asimilé mucho tiempo que la niña era la primera que había muerto. Por la forma en que ella se degolló y por la forma en que ella estaba abajo, tirada en la parte de abajo. Que fuera, ella nunca se paró del piso, o sea, ella nunca elevó, como mis hijos que sobre la cama elevamos nosotros y ellos sí se quedaron abajo. Entiendo. Bien, entonces tú ves fallecer a tu esposo, crees que está dormido, pero ves que no despierta. Y te quedas completamente sola. Se han llevado a Edward, han muerto tus gemelitos, tu niña, tu marido. Y cae la noche, pero la noche no me daba miedo, mucho miedo, me daba quedarme sola, a pesar de que escuchaba ruidos de los vecinos pidiendo auxilio, porque los helicópteros pasaban, pero nos hacían señas de que no nos podían rescatar. Y esa noche, mirando a ver cómo podía yo salir, y yo sacaba lodo, pero yo entre más sacaba como que no terminaba hasta cuando fue amaneciendo, pero hacia el lado de arriba yo sentía que había como candela, pelada la montaña, se veía pelada la montaña, candela, se veía mucha cosa, pero no se oía los quejidos de la gente. Yo oía a un vecino que me decía auxilio, auxilio, por acá sentía un niño, por acá, y un chivito. En esta área lo sentía mucho, y me acompañó, de hecho el chivito me acompañó casi hasta el sábado en la mañana. Fue el que más aguantó, el bebecito murió como, yo creo que ese niño, yo creo que murió fue como en la tarde, el viernes. Porque el bebecito no sé si que no quedó mal atrapado, no sé, pero ni yo lo veía ni ellos me veían a mí. Y el vecino también, no sé qué era la verdad. Lo cierto que después el vecino sí se cayó como el viernes también. Fue cuando yo tomo la decisión de ver que ya mi esposo murió el jueves, y tomo la decisión de cortarme la piel.